Apreciados estudiantes, tengan muy buenas tardes. Damos inicio a la clase de Derecho Comercial. Claro que por el tiempo que tenemos, prácticamente tenemos un mes para iniciar los parciales, pues la materia como tal, trabajar el capítulo o el texto completo de Derecho Comercial, pero necesitaríamos un año completo. Recuerden que en las facultades de Derecho, pues el Derecho Comercial se ve en dos semestres, 3 semestres, perdón. Introducción al Derecho Comercial General 2 y Derecho Comercial de Sociedades. Se ve en 3 semestres, en año y medio. Entonces nosotros en 4 clases pues no creo que alcancemos a ver mayor cosa. Sin embargo, pues vamos a enmarcar, a generalizar y a extractar sobre qué es el derecho comercial, en qué normas se fundamenta, los fundamentos constitucionales y legales, y por lo menos de qué trata el derecho comercial, cómo se ubica en el espacio y en el tiempo, quiénes pueden ejercer el comercio, quiénes se presumen como comerciantes, qué tipo de personas se presumen como comerciantes, cuáles son las normas que lo rigen, si son normas generales o normas especiales, cuál es la actividad comercial, cuándo se presume que un comerciante está realizando sus actividades en forma lícita, transparente y, como lo dice la Constitución Nacional y la ley, en igualdad de condiciones, en la libre competencia. No se debe diferenciar muy bien qué es la libre competencia a lo que es la competencia desleal, lo contrario de esto. Entre otras cosas, después de que termine la charlita, pues los invito a que por internet bajen la ley de competencia desleal. Son 3 hojitas que sugiero que la lean. Esa es la ley 256 de 1996. Ley 256 de 1996, que es la competencia desleal. Cuando existen varios factores, cuando otro comerciante que no es legal, que no es correcto, que no está en el libre juego de la oferta y la demanda, cuando se presume que alguien llamado comerciante, que es un comerciante deshonesto, cuando está realizando actos y acciones contrarias a esta. ¿Cierto? Se presentan varias circunstancias, más bien circunstancias, son como 5 o 6 factores. Más adelante los vamos a enumerar. Bueno, sugiero que como texto de estudio tengamos el Código de Comercio. Recuerden que el Código de Comercio, antes de la Constitución del 91, los códigos, Código Sustantivo de Trabajo, el Código Contencioso Administrativo, el Código Laboral, sí, el Código de Comercio, eran decretos. Los decretos son actos administrativos que vienen del Ejecutivo. El Ejecutivo está representado, conforme al artículo 115 de la Constitución, está representado por el Presidente de la República. Él es el Ejecutivo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa, conocido más en general como la rama ejecutiva. Entonces estos decretos que anteriormente eran códigos, antes de la Constitución del 91, pues eran códigos. Ahora, a partir de la Constitución del 91, todos los decretos son leyes. Todos los decretos, a partir de la Constitución del 91, entiéndase bien, todos los decretos son leyes. Entonces, como fundamento constitucional, tenemos el artículo 38 de la Constitución Nacional y tenemos el artículo 333. El artículo 38 de la Constitución Nacional nos habla de que en Colombia nuestro Estado social y democrático de derecho debe garantizar a sus asociados la libre asociación. Todos tenemos derecho de asociarnos, todos tenemos derecho a formar empresa, todos tenemos derecho a crear la empresa de carácter especulativo u oneroso. Especulativo es cuando se genera una utilidad,
cuando se puede generar una ganancia, ¿sí? Tú colocas un capital para formar una empresa y la función principal de la empresa es que su actividad, su objeto social, cuyo fin va a generar unas ganancias, deben de generar unas ganancias, un lucrus, ¿sí? Esto se llamará entonces unos beneficios para los socios o ganancias o utilidades. Esta es la razón de ser de toda actividad comercial o conocida también como empresa, carácter de empresa. Bueno, el artículo 38 de la Constitución Nacional nos dice que se debe garantizar el derecho a la libre asociación. Y el artículo 333 de la Constitución nos habla de que la actividad económica, o sea, la actividad económica, estamos hablando de empresa, y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, son libres dentro del límite del bien común. Y por último, pues como fundamento legal viene de ley, pues tenemos entonces, muchachos, el artículo, el decreto 410 de 1971, al cual hacemos alusión al Código de Comercio. El Código de Comercio se le hizo una ampliación. Ese código casi ha permanecido estático. Tuvo una ampliación con la Ley 222 de 1995, Ley 222 de 1995. De ahí para acá, pues el Código de Comercio pues no ha tenido o no ha sufrido ningún cambio. No ha sufrido ningún cambio. Bueno, es necesario que ustedes entonces se bajen el Código de Comercio, lo bajen de internet y lo tengan ahí guardadito para que lo estén repasando. Bueno, ¿qué les iba a decir, muchachos? Bueno, ya estoy viendo por internet, ya estoy viendo que ya muchos de ustedes me están mandando los talleres. Bueno, importante. Hoy es martes, de pronto este fin de semana, sábado o domingo, voy a revisar sus talleres, los voy a calificar y la semana entrante les estaré pasando la nota de ustedes. Me imagino que nos va a ir bien, eso no se preocupen, compañeritos. Lo importante es hacer las tareas, hacer los trabajos, y lo importante es estar en la jugada. Bueno, los temas las clases que faltan, de pronto las abreviamos en dos o tres videos. Este será el primero, dentro de 8 días les mando el segundo video, y para fin de mes el otro video. Comenzando julio haremos una charlita de dudas, quejas y reclamos, y nos prepararemos entonces para el primer parcial, y dentro de 8 días, a los 8 días siguientes, nos prepararemos para el segundo parcial. Bueno, ya recuerden cómo quedó pues la concertación como tal, cómo quedó la concertación. Bueno, vamos a leer un documento. Por favor, se bajan entonces la ley 256 de 1996, la ley que habla de la competencia desleal en Colombia. La competencia desleal, recuerden que esto solamente aplica para todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan una actividad mercantil, una actividad comercial. Esto es para todos aquellos que se llaman comerciantes. Estamos ya en el cuento del derecho comercial como tal. Bueno, entonces se bajan la ley 256 del 96. Por favor, vamos a colocar un taller, un documento. De ese documento vamos a hacer un taller. Ese taller no va a ser evaluable, pero va a ser parte del parcial. Entonces yo les voy a colocar un taller para que ustedes lo estudien, lo desarrollen. Se supone pues que lo van a estudiar, porque de ahí vamos a sacar temas ya para el parcial. Y ese taller tiene que ver con todos los títulos valores.
los títulos valores que contempla nuestro Código de Comercio. El Código de Comercio, hay un título especial, hay un capítulo especial relacionado con los títulos valores. Entonces vamos a estudiar qué son los títulos valores, qué son los títulos de carácter crediticio, qué son los títulos de carácter incorporados, cuál es la función de los títulos valores, cuál es la característica especial de los títulos valores, que sea expresa, que sea exigible, clara, expresa, actualmente exigible, esos son los requisitos, y que representa un título valor, por ejemplo como el cheque, por ejemplo como el pagaré, por ejemplo como la letra, por ejemplo como el bono de prenda, ¿sí? Los conocimientos de embarque, la carta de embarque, los CDTs, los títulos de valores más comunes y más, son los que más circulan en el mercado, pues es el cheque, la letra y el pagaré, ¿sí? Entonces vamos a ver los efectos de la validez del título valor, los requisitos, por ejemplo, que debe ser clara, debe ser expresa y actualmente exigible. Debe cumplir unos requisitos muy especiales ese título valor, los títulos valores de carácter crediticio. Eso está en el Código de Comercio en un capítulo. En internet hay mucha información de los títulos valores. Recordemos que vamos a estudiar, ojo con esto compañeros, vamos a estudiar el derecho comercial colombiano. Entonces cuando hagan consultas en derecho, independiente de mi materia, de todas las de derecho que falten, des en cuenta que estén ubicados en el derecho colombiano, porque internet, Google, el doctor Google, pues como es universal, te puede mandar información. Tú le preguntas y te puede arrojar información por decir algo, vamos a estudiar títulos valores y te los trae los títulos valores que maneja el Estado chileno o argentino o mexicano o de Guatemala. Y hay conceptos que varían. Hay títulos valores que se modifican, se cambian, porque el derecho se acomoda, el derecho tiene un principio que es universal, como todas las ciencias sociales. Hay un principio general universal, pero cada estado maneja su propio derecho porque tiene sus propias normas y su propia legislación. Es entendible. Bueno, entonces recuerden ustedes, para cualquier tipo de consulta de aquí en adelante, de cualquier materia de derecho, ubíquese que estén consultando derecho colombiano, llámese derecho laboral, llámese derecho comercial, llámese derecho de sociedades, derecho penal, cualquier derecho civil, que sea derecho colombiano, de autores colombianos, por favor, a título de recomendación. Bueno, entonces yo les voy a dar un documento, les voy a dar el link, en el transcurso de esta semana les mando un link para que bajen ese documento y comiencen a estudiar, a repasar todo el concepto de los títulos valores. Lo que pasa es que debemos de leer un documento para que nos rinda, compañeritos, ya, porque derecho comercial es muy amplio, es todo un capítulo, es todo un libro, es todo un compendio. Entonces darlo en tan corto tiempo y saturarlos a ustedes de esa información o ponerlo a hacer varias lecturas, bajar sentencias, bajar jurisprudencias y leer códigos, pues más las otras materias que ustedes están viendo, más súmele la formación de ustedes que no es jurídica, ¿cierto? La formación de ustedes no es jurídica, me imagino que es administrativa, entonces más los voy a desgastar. Vamos a tratar de trabajar como lo más importante, lo más relevante, lo que sea más útil para la carrera de ustedes. Creo que ustedes están estudiando algo relacionado con el turismo, sí, actividades administrativas y comerciales. Entonces vamos a trabajar lo que es más útil para ustedes. Ya lo tengo clasificado, ya lo tengo estructurado. Entonces los invito a que próximamente les voy a enviar un link de un documento, es un trabajo de grado de un estudiante de una universidad que para optar el título de abogado hizo un trabajo muy importante sobre esta materia, este contenido de títulos valores y a ustedes les va a servir. Es muy querido, muy sabroso, en grupitos, los pueden hacer, hago un taller, me lo mandan y ese taller lo tengo en cuenta para el parcial a los que le vayan mal. Todavía no tienen ningún valor para que no me vayan a preguntar que si es que el parcial va a ser, hay unos compañeros que están equivocados, que no se metieron a la concertación ni están en el cuento y por ahí me escriben aparte del WhatsApp en el grupo me hacen preguntas que ya las deben de saber.
Entonces, por favor, este documento es para que lo lean, porque de ahí puede caer para el primer parcial o el segundo parcial. Y mando un cuestionarito para que ustedes lo desarrollen. El que quiere me lo devuelve. Tendrá un valor en su momento. Si a usted le va mal en el parcial, si le va mal, eso es una ayudita para que le vaya bien. Es un ajustico, una ayuda, un auxilio, ¿sí? Un empujoncito a una nota mala. Todavía no tiene ningún valor. Ese valor es subjetivo, ese valor lo doy yo. Por favor, hacer eco de esto de algunos compañeritos que no se conectan y preguntan por ahí muy embolatados, preguntan cosas, preguntan bobadas. Bueno, entonces, recordemos que el derecho comercial es una ley especial. Obviamente que el código es un decreto porque como les dije, es un decreto completamente antiguo, el decreto 410 de 1971, y así se quedó. Hay unas reformas, hay unas ampliaciones, el código se amplió con la ley 222 de 1925, que tiene que ver como con los procesos concursales, lo que llamábamos primero las leyes de quiebra, y habla algo sobre los órganos sociales de las sociedades, órganos de administración, órganos de dirección, órganos de fiscalización. Los órganos sociales son los órganos que tiene toda entidad comercial, toda empresa. Por ejemplo, los órganos de dirección, pues ¿quiénes están? La Asamblea General o la Junta de Socios. El órgano de administración, ¿quién es? Pues el administrador o el gestor o el pretor, hoy conocido como el nombre de administrador o gerente. El órgano de fiscalización, ¿quién lo conforma? Pues muy bien, lo conforma el contador público de la empresa, que se llama revisor fiscal. Esos son los órganos sociales, los órganos de la sociedad. Cuando decimos sociales en materia de derecho comercial, nos referimos a las sociedades mercantiles o sociedades comerciales. Muy bien, entonces, compañeritos, a fin de esta semana les estoy dando información por el WhatsApp el taller número 3, que ya me lo están subiendo muchos al correo electrónico. Gracias por esto, me gusta que estén en la jugada, y muy probable que a finales de la semana entrante les mande otro videito de complementación del derecho comercial. Podemos estudiar cómo nos vaya, podemos estudiar ya la segunda parte, que son las sociedades comerciales o las sociedades mercantiles. Recuerden, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, simple o por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones o la sociedad anónima, y la sociedad anónima simplificada, y la empresa unipersonal. Empresa unipersonal se escribe con la sigla EU, como si estuviéramos escribiendo Estados Unidos. EU, empresa unipersonal. Entonces, esta charlita de pronto nos va para el derecho comercial, el compendio, nos da para hacer tres videos más o menos, y la lectura de 2 documentos, y con eso nos vamos para los 2 parciales. Si ustedes le prestan un poquito de amor e interés, terminamos bien. Créanme, muchachos, que voy a extractar, voy a clasificar lo más importante para la carrera de ustedes. Lo más importante para la carrera de ustedes, y porque no hay tiempo tampoco, pues, de meterles más información. Y además, como repito nuevamente, la formación de ustedes no es netamente jurídica. Nadie está estudiando aquí derecho ni carreras afines al derecho, como investigación judicial o administración, gestión pública. En el poli hay unas tecnologías relacionadas con el derecho administrativo, gestión pública. Pues sí, hay que reforzar más, porque ellos ya van a ser cuasi abogados, van a ser auxiliares de justicia, y van a tener, el trabajo de ellos es el derecho. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver qué es el derecho comercial. El derecho comercial hace parte del derecho privado. Los principios generales del derecho, los fundamentos del derecho, el derecho se divide en 2: derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es un conjunto de normas intrínsecamente justas y válidas
son leyes que permanecen en el tiempo, son eternas, son intrínsecamente justas, son universales, no prescriben, no son inalienables, no son imprescriptibles, no son mutantes, o sea, no cambian, permanecen en el tiempo y en el espacio a través de la historia universal, a través de lo que hace que este planeta existe, por eso se llaman derecho natural. Algunos tratadistas y estudiosos dicen que este derecho es el derecho divino, el derecho que viene de Dios, que es universal, que es intrínsecamente justo, que es válido, que no está escrito, que permanece en el tiempo, es inalienable, imprescriptible, no es mutante, o sea, no cambia, obedece entonces a las leyes de la naturaleza y es un derecho divino que siempre está ahí plasmado. Y lo más importante es que es un derecho que no está escrito. Bueno, por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es un derecho universal. Esa fórmula de la gravedad nunca va a prescribir, nunca va a cambiar y siempre va a permanecer en el tiempo. Cuando hablamos de que los cuerpos caen, cuando tienen un peso, pues caen, ¿cierto? Es una ley física, la ley de la gravedad, obedece a los derechos naturales. Bueno, por ejemplo, los actos de inacción. Los actos de inacción son actos involuntarios. Por ejemplo, el nacer, el morir, por ejemplo, la circulación de la sangre en el ser humano, por ejemplo, la respiración en el ser humano, son actos involuntarios que obedecen por la propia naturaleza de nosotros como seres humanos. Nosotros no respiramos, nosotros no tenemos la voluntad de decidir ni de ordenar si podemos respirar o no, o vamos a respirar 20 veces en el día y no más, o me va a parar boca abajo para que mi sangre no circule más, de arriba hacia abajo. Todo eso son actos naturales de la naturaleza humana y están dentro de las leyes de la naturaleza y dentro de las leyes del derecho natural. Entonces esto se forma una corriente que se llama los jus naturalistas y dicen que ese derecho natural está fortalecido, tiene un origen en un ser superior, su devenir tiene un origen en un ser superior llamado Dios. Por ejemplo, en el derecho natural, en las Sagradas Escrituras, pues está consagrado, pues el derecho natural está consagrado en los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y tu madre, no tendrás otros dioses delante de mí. Así lo dice por ahí el libro de Éxodo 20. También habla por ahí del sábado. Acuérdate de santificar el sábado como día de reposo. El derecho natural habla del sábado como un día de reposo en las Sagradas Escrituras. Léanlo en Éxodo 20. Claro que de la noche a la mañana, no sé, después de tantos miles de años, cientos de años, perdón, resultaron guardando el domingo. Algunos creyentes, algunos religiosos dicen que el domingo y no el sábado, pero la Biblia siempre habla del sábado. Yo no soy de ninguna religión, pero lo que dice la Biblia es palabra de Dios, dice que es el sábado. Bueno, perfecto. Todo eso es derecho natural, es imprescriptible, es inalienable. Imprescriptible es que no prescribe, no muere. Inalienable quiere decir que no se puede transmitir. Inmutable, o sea que no cambia. Son leyes eternas, permanecen en el tiempo, son universales. La ley de la gravedad es igual en la China que en Colombia, ¿cierto? Los cuerpos caen, la circulación de la sangre, los actos de la inacción quiere decir actos involuntarios, y más fenómenos de la naturaleza que hacen parte del derecho natural. Bueno, y que no está escrito, porque eso no está escrito. Bueno, el derecho positivo es el derecho que nace otra corriente opuesta al derecho natural que se llama derecho positivo, y en el derecho positivo pues es un conjunto de normas escrita por los hombres, es cambiante, se acomoda a los distintos lugares, usos y costumbres, y ya cada vez que, como el hombre es un ser que se mantiene en constante evolución, en constante transformación, pues necesita crear normas que lo regulen para los cambios que se están presentando. Entonces es creado por el hombre, dice que lo define así: conjunto de normas que regulan las relaciones del hombre en la sociedad para poder convivir con sociedad, en la sociedad. El derecho positivo tiene algo en común con el derecho natural, que son justas,
son válidas, hablan del bien común, está fundamentado en unos principios: igualdad, libertad, fraternidad. Esos son los principios genéricos, universales, que relacionan el derecho natural con el derecho común. El derecho positivo, si tú te das cuenta, en el preámbulo de la Constitución habla de que la Constitución es norma de normas, es justa, es válida, está fundamentada en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en la prevalencia del interés, que prevalezca el interés general sobre el particular, y justicia social. Bueno, esos conceptos o esos elementos o esos principios son los mismos conceptos que trae el derecho natural. Y para quienes son judeocristianos, ¿qué quiere decir judeocristianos? Para los que creen en Cristo, que fue, para nadie es un misterio ni un secreto, pues nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue un judío, ¿cierto? Fue un judío. Nació en Palestina y casi todo su tiempo, sus 33 años, pues se la pasó en ese territorio. Judeo-cristiano, en ese territorio, en Israel. Entonces, para quienes somos judeos cristianos, pues esos fueron sus principios, ¿cierto? Según las Sagradas Escrituras, pues sus principios estaban fundamentados en el derecho natural. Siempre se predicó igualdad, libertad, la justicia social, la paz. Si tú coges la Constitución y lees los primeros artículos, comenzando desde el preámbulo, ves esos principios plasmados ahí: la igualdad, la justicia social, la libertad, la fraternidad, la prevalencia del interés general por el particular, el interés de todos en igualdad de justicia. Entonces, la justicia social. Entonces, hay un ingrediente que se le adiciona al derecho natural. El derecho de nuestro Señor Jesucristo, que era un derecho natural, se le suma otro ingrediente más a todos esos elementos, que fue el amor por el prójimo. Eso ahora, pues, es un concepto mandado a recoger, no tiene ningún valor y más bien nos da risa. Aquí, si es difícil amarnos nosotros mismos, menos vamos a amar al prójimo. Por eso estamos como estamos. Estamos muy jodidos. Bueno, estamos todos en cuarentena, encerrados, muertos del miedo, por el odio del hombre por el hombre. Ese odio desenfrenado. Claro que eso no está en nosotros, porque nosotros no somos nada para las superpotencias y los superpoderes que hay en el mundo, ¿cierto? Los dueños del mundo, los que se quieren llamar dueños del mundo, nos someten a todos a lo que ellos quieran hacer, y juegan con nosotros como ratones del laboratorio. Mire cómo nos tienen con esa pandemia tan berrionda, todo el mundo encerrado, los muertos que han pasado ya, que no creo que eso venga de origen divino, para nada. Es el mismo hombre que causa males, los daños a su mismo prójimo, esos inventores de males, pero algún día van a tener su recompensa. Esperemos que para los que creemos en Dios, ellos tendrán que rendir cuentas un día no muy lejano. Bueno, qué pena que me vaya por este lado, pero sí estoy un poquito ofendido con lo que está pasando como ser humano en la tierra. Estos superpoderes, las superpotencias, los dueños del mundo, tienen al pueblo, la población, a la humanidad diezmada, humillados. No sabemos para dónde coger ni cómo defendernos. Es que ni siquiera sabemos cómo atacar al enemigo. Bueno, eso es una humillación muy grande. Bueno, compañeritos, perdón por el desvío. Bueno, entonces el derecho positivo es un conjunto de normas que regulan las relaciones de los individuos entre sí, fundamentado en los principios de igualdad, libertad, fraternidad, justicia social, etc. ¿Sí? La libertad. Bueno, en el derecho positivo nacen varias ramas, tiene dos hijas. En el derecho positivo, el derecho natural se queda así, solito. El derecho positivo nacen dos hijas, una que se llama derecho público y derecho privado. Una hija que se llama derecho público y otra hija que se llama derecho privado. En el derecho público, pues como su nombre lo dice, es público, es estatal, y es el conjunto de normas, su definición es el conjunto de normas que regulan las relaciones del Estado, en este caso Estado Colombia, ¿sí? El Estado con otros estados extranjeros, y el Estado con sus individuos, con sus particulares, con sus asociados. O
sea, dirime conflictos del Estado, el Estado con el mismo Estado, el Estado con otros Estados y el Estado con los particulares. Ese es el derecho público. Dentro del derecho público existen otras ramas, ¿cierto?, propias del derecho público. Entonces nace el derecho administrativo, nace el derecho constitucional, nace el derecho laboral, nace el derecho, aunque unos tratadistas dicen que el derecho laboral puede ser más privado que público, en otros libros dicen que no, es más público que privado. El derecho penal está en el público, el derecho tributario, el derecho contencioso administrativo, el derecho penal, el derecho aduanero, entre otros. Eso es derecho público, se rigen por las normas del Estado, ¿cierto?, normas estatales, el derecho público. El derecho más importante en lo público, el más importante, está el derecho constitucional y el derecho administrativo. Bueno, y ahí está también el derecho tributario, ya lo habíamos dicho. Y ahora, por el otro lado, otra hija del derecho positivo, el derecho privado. El derecho privado, su definición quiere decir conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares, de los individuos, llámese en personas naturales o llámese en personas jurídicas, de los individuos entre sí, los particulares entre sí. ¿Quiénes son los particulares? Todos aquellos que no sean públicos. Lo que no es público es particular, ¿cierto? Entonces nosotros, como personas naturales, y las empresas como personas jurídicas, empresas que no tengan que ver con el Estado, porque si son empresas del Estado, pues se regirán por normas del derecho público. Por ejemplo, como Ecopetrol, que es una empresa industrial y comercial del Estado, por ejemplo, como la fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, como la administración municipal, por ejemplo, como el Politécnico Jaime Sasa, que son entidades del Estado, ¿sí? La alcaldía, la gobernación, las empresas del Estado, todas las empresas del Estado pues se regirán por normas del derecho público administrativo, ¿sí? Bueno, y los particulares se regirán por las normas del derecho privado. Y entonces tenemos el Código Civil, el Jus Civilis o Jus Gentes, tenemos el derecho comercial, que es privado, o el derecho mercantil, tenemos el derecho laboral, aunque unos dicen que es más público que privado, tenemos el derecho agrario, tenemos el derecho internacional privado, entre otros. Bueno, el más importante es el derecho civil. El derecho civil es el que regula las relaciones de todos nosotros los particulares individuos, llamémonos personas naturales o llamémonos personas jurídicas. Bueno, y está el derecho comercial, que es el que vamos a estudiar. Entonces el derecho comercial está ubicado dentro del derecho privado y es el derecho de los comerciantes, de todas las personas que tienen la actividad comercial como profesión, como oficio, como ocupación, y de manera profesional, de manera técnica, como sea, y de la cual generan su sustento, sus utilidades o sus ganancias. Eso se llama el animus societatis, el animus especulativo, ¿sí? Usted monta una empresa es para ganar plata, de acuerdo al artículo 38 y de acuerdo al artículo 333 de la Constitución Nacional, la actividad de empresa como tal. Entonces ahí está el derecho comercial. El derecho comercial hace parte del derecho privado. ¿Qué dice el derecho comercial? ¿Cómo lo define? Conjunto de normas que regulan las relaciones de los comerciantes entre sí, de todos aquellos que ejercen la actividad mercantil y la tienen como profesión. Así se define el derecho comercial. El derecho comercial es el derecho de los ricos, el derecho de los empresarios, el derecho de los comerciantes. Y también el comerciante, ¿quién es? Todo el que ejerce la actividad comercial. Así lo dice el artículo 13 del Código de Comercio. Obviamente que más adelante vamos para allá. Bueno, entonces ya empezamos a coger los principios. Esto es necesario porque como nosotros somos universidad, tenemos que estudiar la principialística, el origen de las cosas, el cómo, el por qué y el para qué de las cosas. Es necesario arrancar de unos fundamentos constitucionales, de unos fundamentos legales,
para poder tener un ámbito, para poder tener una visión mayor de las cosas, porque nosotros somos profesionales, no técnicos, sino profesionales. Entonces es mejor tener una idea de lo que es el principio general de las cosas. Entonces ya sabemos que el derecho comercial hace parte del derecho positivo, está ubicado dentro del derecho positivo, que vemos que se divide en dos, derecho público y derecho privado, y que el derecho comercial viene del derecho privado, es una hija del derecho privado. Entre otras está el Código Civil, el Código de Comercio, ¿cierto? El derecho comercial, el derecho civil, más bien, derecho, no digamos código porque es para no enredarlos, derecho civil, derecho comercial, derecho agrario, derecho internacional privado, entre otros. Esos son los más comunes del derecho, del derecho privado. Bueno, entonces la definición de derecho comercial es el conjunto de normas que regulan las relaciones de los comerciantes, de todos los que ejercen una actividad comercial. Bueno, entonces, quienes ejercen la actividad comercial, la ley los distingue entre pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Personas naturales o personas jurídicas. Una persona natural puede ejercer la actividad comercial. Por ejemplo, casi todos los que tienen negocios en sus casas, en el garaje, una peluquería, una tienda, un almacencito de bisutería, cosméticos, una papelería. Entonces esos comerciantes o pequeños comerciantes que no se consideran como empresarios o como grandes comerciantes ejercen una actividad comercial. Entonces sus conflictos se pueden regir por normas del derecho comercial, ¿sí? Por normas del derecho comercial. Lo que pasa es que esos comerciantes que ustedes conocen en las casas, en los barrios, en el garaje de las casas, que de la noche a la mañana resulta una peluquería allí, o de la noche a la mañana resulta una salsamentaria, y ahora sí que van a resultar. Ahora con esta endemia, ya no se llama pandemia, sino endemia, todos estos, los del sector del ocio, los de la zona rosa, pues los que tenían discotecas, restaurantes, todo aquello, pues ya se están convirtiendo en supermercados y legumbrerías. ¿Qué van a hacer pues? Entonces ya todos resultaron tenderos. Bueno, entonces de la noche a la mañana pues desocupan la sala de la casa, montan una tienda. Y eso ya la ley lo reputa ya como comerciante. Lo que pasa es que la calidad de comerciante es otra cosa. Pues tiene la calidad de comerciante. Lo que pasa es que verdaderamente el comerciante es aquel que está, si vamos ya desde el punto de vista del derecho, ¿sí? Existen tres tipos de comerciantes: el comerciante regular, el comerciante irregular y el comerciante de hecho. El comerciante regular es el que verdaderamente está inscrito, ¿sí? Cumple dos requisitos, ¿sí? Está inscrito en la Cámara de Comercio, su registro mercantil, y está inscrito como comerciante. Y que está constituido legalmente, está constituido por una escritura pública o privada como comerciante. Bueno, entonces ese es el regular. El irregular es que le falta uno de los dos elementos, porque los comerciantes tienen que hacer unos estatutos, ¿sí? Conforme al artículo 110 del Código de Comercio, estar inscrito en la Cámara de Comercio como comerciante, tener su matrícula mercantil y tener una constitución del tipo de sociedad que está conformando, conforme a unos estatutos que tiene que hacerlos de acuerdo al artículo 110 del Código de Comercio, ¿cierto? O sea, el artículo 110 todo lo van a leer cuando estemos allá. Entonces, debe tener dos requisitos el verdadero comerciante, legalmente hablando. Legal es desde ley, los requisitos de ley. Una escritura pública hecha en notaría. Las escrituras públicas son notariales, ¿sí? Y esta escritura pública la debe registrar en la Cámara de Comercio, donde esté ubicado, en la zona o en la región, ¿sí? O en la jurisdicción donde esté ubicado este señor. Entonces ya se convierte en un verdadero comerciante regular. El irregular es el que le falta una de las dos, o si tiene la escritura no está registrado en la Cámara de Comercio, ¿cierto?
Y los de hecho, es que son nada, esos que nacen ahí sin ningún tipo de papel y van montando una vitrina en la casa, en el garaje, ¿cierto? Esos se llaman comerciantes informales, pero ejercen la actividad comercial. Entonces, estos se llaman sociedades o comerciantes de hecho, que no tienen ningún tipo de documento y menos registro. ¿Sí? Aparecen de la nada y ejercen la actividad comercial de la nada. Pero sus negocios, sus actos, dice la ley, se estarán sujetos al Código de Comercio, sus actos jurídicos o actos mercantiles. Bueno, ¿qué es la ley? Vamos a definir entonces, venimos hablando de la ley, de la ley. El artículo 4 del Código Civil nos define qué es la ley. Es la manifestación de la voluntad del Estado encaminada a la ley manda, prohíbe, permite, sanciona, castiga. Manda, permite, sanciona y castiga. Es la manifestación de la voluntad plasmada en la Constitución Nacional. La ley es mandar, prohibir, sancionar y castigar. Es la manifestación del Estado plasmada en la Constitución. La ley manda, prohíbe, permite, sanciona y castiga. La ley, resumiendo esto, la ley es la fuente formal del derecho, es la fuente formal del derecho. Bueno, vamos a mirar qué significa acto jurídico. Acto jurídico. Existen tres figuras de actos: actos jurídicos, hechos jurídicos y negocio jurídico. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad. Es la voluntad de uno. Cuando uno manifiesta su voluntad, ¿cierto? La manifestación de la voluntad, acto jurídico, manifestación de la voluntad de las partes, de las personas, encaminada a crear, modificar o extinguir hechos lícitos, no contrarios a la ley, no contrarios a la Constitución, no contrarios a las buenas costumbres. Acto jurídico es la manifestación de la voluntad de las partes. Cuando yo hablo partes, entiéndase personas, puede ser una o dos o varias, encaminada a crear, encaminada a modificar, encaminada a extinguir situaciones jurídicas lícitas, no contrarias a la ley, no contrarias a la Constitución, no contrarias al derecho y a las buenas costumbres. Estos son los actos jurídicos, son los que hacemos casi todas las personas, actos jurídicos, por ejemplo, como el de comprar, como el de vender, como el de permutar, comprar una casa, vender una casa, comprar un carro, vender un carro. Permutar es cambiar una cosa por otra. Reconocer un hijo extramatrimonial, casarse, descasarse, todo lo que produzca consecuencias jurídicas en el mundo exterior se llamarán actos jurídicos. Matricularse en la universidad, retirarse de la universidad. Usted cuando se matricula a una universidad está en la calle, no está haciendo nada, 4 o 5 años sin hacer nada, le da por estudiar y se matricula a una universidad, a una institución. ¿Cómo se convierte usted en un qué? En un estudiante, ¿cierto? Eso produjo un fenómeno jurídico, sí, produjo un cambio jurídico en su mundo exterior, sí, tanto que ya se llama estudiante, ¿cierto? Y si se pone a estudiar, termina un título y se vuelve profesional o tecnólogo, ¿cierto? Entonces produce unos cambios fenomenológicos, los cambios que produce o unas consecuencias en su mundo exterior. Entonces eso se llaman actos jurídicos, los actos que hacemos las personas. Se requiere entonces del acto jurídico de la manifestación de la voluntad de las personas, la voluntad de las personas. En el hecho jurídico no interviene la voluntad de las personas. Hecho jurídico obedece a las circunstancias ajenas a la voluntad de la persona, son meramente accidentales. Aquí no entra la voluntad de la persona, son acontecimientos que suceden ya por la naturaleza que se pueden dar por fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, como el nacer, el morir es un hecho jurídico, no opera la voluntad. Nosotros como seres humanos no podemos decir si cuando no hay existencia de decir por ahí en el limbo, voy a nacer hoy, no, o me voy a morir pasado mañana, no, ¿cierto? O aquello que acaece o viene o sobreviene de una fuerza mayor o un caso fortuito, un terremoto, un incendio, un naufragio, ¿sí? Un accidente de tránsito, es algo fortuito, es un accidente, es una fuerza mayor.
¿cierto? Una lesión, una enfermedad, ¿sí? Un infarto, uno no lo provoca, eso le da por la naturaleza, es un hecho que obedece de la naturaleza humana y es un caso fortuito. Entonces, eso se conocen, esto como produce unas consecuencias y es relevante, produce unas consecuencias, se llamarán hechos jurídicos, donde en el hecho jurídico no interviene la voluntad de las personas. Es en los actos jurídicos donde interviene la voluntad. Hay que mirar por ahí el artículo 1502 del Código Civil, que se llaman los actos y declaraciones de la voluntad de las personas o de las partes. Cuando hablamos partes, en derecho entiéndase varias personas, partes, varias personas. Bueno, este es el artículo 1502, por ahí vamos, que yo quiero conducirlos a este significado. Bueno, entonces, y los actos jurídicos de las empresas, de los comerciantes, aquellos que se rigen por el Código de Comercio, para diferenciarlos de los actos de las personas normales, se llamarán negocios jurídicos. Es más técnico, más preciso, más ajustado a derecho. Si usted por algún motivo o cualquier persona dice que un negocio que hizo una empresa con otra empresa o una empresa con un particular, si le dice acto jurídico está bien, porque entonces la empresa vende, se lo vende a un particular o se lo vende a otra empresa, hacen una comercialización, un negocio. Si dice acto jurídico, pues se entiende bien, pero es mucho más correcto, es más técnico, es más jurídico, es más jurista, es más estudioso cuando una persona distingue esa manifestación de la voluntad de los comerciantes. Entonces usted le va a decir, técnicamente, como usted sí estudió Derecho Comercial, va a decir negocio jurídico. Suena más técnico, más preciso, más jurídico, más elegante, es adornar el léxico jurídico. Entonces los actos de los comerciantes se llamarán negocios jurídicos. Si por alguna razón, vuelvo y repito, usted lee, acto jurídico de los comerciantes, se escucha bien, está bien, es aceptable, pero es más elegante, es más de decoro decirle negocio jurídico. Así me lo enseñaron mis maestros y así se lo enseño a mis alumnos, negocio jurídico. Bueno, entonces los actos o los negocios jurídicos, también conocidos como actos jurídicos de los comerciantes, es la manifestación de la voluntad de los comerciantes que ejercen la actividad mercantil encaminada a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas lícitas, no ilícitas, es lícitas con L, no contrarias a la ley, no contrarias a la Constitución, no contraria a las buenas costumbres. Y agreguemos, y a la doctrina legal más probable, si vamos a ser exegetas o exegéticos, pues muy gramaticales, metiéndole un poquito de elegancia. Bueno, entonces hay un tema que habla de los actos y declaraciones de la voluntad. Es muy importante tener en cuenta la declaración de la voluntad en estos negocios jurídicos, que haya una declaración de la voluntad libre, expresa, voluntaria, sana, con capacidad, con conciencia, con raciocinio, dentro de lo legal. Esos ingredientes son muy importantes para toda actividad comercial, para regular y manejarse y supeditarse al derecho comercial. La capacidad, la suficiente actitud reflexiva, la escala de valores, la reflexión, el uso de razón, la voluntad, el querer, el ánimos de las personas. Eso es un elemento. Lo lícito es lo que es lo legal, lo que esté ajustado a la ley, al derecho y a las buenas costumbres, ¿cierto? La igualdad son principios, la libre empresa, la libre competencia en igualdad de condiciones. Por eso por eso les sugiero que me lean la figura de la ley de la competencia desleal, que es muy importante y se ve mucho en los escenarios reales, en la vida real se ve mucho la competencia desleal en toda la actividad comercial, empresarial, como se quiera llamar, distinto
donde se ubique en la empresa, en distintos de los sectores, el primario, el secundario o terciario. El primario son las actividades agropastoriles, actividades agrarias. El secundario son las actividades industriales y el terciario son las actividades comerciales de los comerciantes y de los que prestan servicios y la prestación de servicios, ejemplo la entidad financiera, los banqueros, todo, ¿sí? Bueno, cualquiera de los sectores de la producción, el primario, secundario y terciario, más bien los sectores de la producción. Entonces, la competencia desleal se ve mucho en estos sectores, en los sectores de la producción. Llámese primario, llámese secundario o terciario, la competencia desleal abunda mucho. Ahorita vamos a tocar unos elementos y voy a sugerir que ustedes me lean eso. Son 3 hojitas, no darle pereza, por favor. No los conozco cara a cara, pero creo que estoy tratando con estudiantes que quieren estudiar. Bueno, los actos o declaraciones de voluntad son un concepto muy importante en el derecho comercial y también lo trae el artículo 1502 del Código Civil. Bueno, dice así: para que una persona se obligue para con otra persona, ¿sí? Para con otra persona y para que sus actos y declaraciones de la voluntad tengan validez, se requiere primero que sea legalmente capaz. Una persona capacitada es el que tiene suficiente capacidad reflexiva para poder discernir por sí mismo sin interpuesta de otra persona. Mejor dicho, el que tenga uso de razón. Bueno, que consienta en dicho consentimiento, de querer hacer el negocio, ¿cierto? De quererlo realizar, y que ese consentimiento esté exentos de vicios. Los vicios del consentimiento son 3: el error, la fuerza y el dolo, ¿sí? Los consentimientos exentos de vicios o los vicios del consentimiento son 3: el error, la fuerza y el dolo. Otro, que haya un objeto lícito, El objeto es el objeto social de las empresas, lo que realiza una empresa, una actividad mercantil que hace. Una fábrica de confecciones de ropa de mujer, ¿cuál es el objeto? Confeccionar ropa de mujer. Un almacén de ventas de zapatos, ¿cuál es el objeto? Venta de zapatos, ¿cierto? Y que haya un objeto lícito y por último que haya una causa lícita. La causa lícita es el móvil, el que le da la fuerza a esto para que se ejecuten los otros elementos. Es el móvil por el cual se mueve esta acción. Bueno, entonces que haya capacidad, uso de razón, conciencia, voluntad, que esa capacidad, que haya un consentimiento y que ese consentimiento no esté exento de vicios. Los vicios del consentimiento son 3: el error, la fuerza y el dolo. El Código de Comercio habla de otro consentimiento que se llama la lesión enorme. La lesión enorme es cuando se vende un inmueble por menos del valor real, por menos de la mitad del valor, o quien compra, o al contrario, quien compra por el doble del valor real de la propiedad. La lesión enorme es una figura que aplica en los bienes inmuebles. Cuando una casa está valuada en 100 millones, y el vendedor la vende por menos de 50 millones, habría una lesión enorme. O en contrario a esto, cuando un comprador, ¿cierto?, frente a una casa que está valuada en 100 millones, la compran 200, compra por el doble, también se produce lesión enorme. Él después puede demandar esa figura porque compró de más. Entonces hay un vicio que se llama lesión enorme. Entonces los vicios del consentimiento son 3, los trae el artículo 1502, ¿sí? El error, la fuerza y el dolo, pero el Código de Comercio agrega otro consentimiento que se llama lesión enorme. Solamente aplica para los bienes inmuebles, o sea, para las propiedades, casas, fincas, terrenos, no para los muebles. Ojo con esto. Bueno, después vamos para allá. El problema es que esto se va volviendo larguito, porque una cosa lleva a otra, entonces vamos a necesitar todo un semestre. Bueno, pero voy a hablarles de lo más importante. Entonces, actos y declaraciones de la voluntad. Artículo 1502 dice así: para que una persona se obligue a otra persona
Por un acto o declaración de voluntad se requiere que, primero, sea legalmente capaz. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la suficiente actitud reflexiva que tiene una persona para valerse por sí misma, sin interpuesta persona, sin ayuda de otra persona. Es el uso de razón que tiene la persona, es la escala de valores que tiene una persona, ¿sí? Que haya un consentimiento, que él consienta, pero que ese consentimiento esté exento de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la fuerza y el dolo. Bueno, que haya un objeto lícito y que haya una causa lícita. Bueno, entonces la capacidad es la suficiente actitud reflexiva que tiene una persona. El Código Civil dice que toda persona mayor de 10, hay una presunción en el Código Civil cuando dice que toda persona mayor de 18 años se presume capaz y que la capacidad se adquiere con la mayoría de edad, o sea, con los 18 años. Es una presunción de derecho, porque derecho quiere decir ley, ¿cierto? Así lo dice el código, perfecto. Pero puede ser que usted tenga 18 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 57 años como tengo yo, y no sea capaz. ¿Por qué? Porque tengo una demencia, ¿cierto? Claro. O una enfermedad mental, una demencia senil o no sé, o cualquier cosa que o mentecato, o una persona que no esté loca. Bueno, entonces, cuando la ley habla de capacidad, pues también tiene que hablar de incapacidad, ¿cierto? Claro. La incapacidad es cuando una persona no es capaz. ¿Y quiénes pueden ser incapaces? Muy bien. La incapacidad puede ser absoluta, la incapacidad puede ser relativa. Hay incapacidades absolutas, hay incapacidades relativas. La incapacidad absoluta quiere decir que la persona no es absolutamente incapaz, o sea, no puede realizar ningún acto jurídico y menos negocios jurídicos. No puede. La ley es una inhabilidad completa, una prohibición. La ley habla de las prohibiciones. Por allá vamos más adelante en prohibiciones, en el capítulo de prohibiciones, y ahí está eso. Habla de la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Entonces, la incapacidad absoluta es para aquellas personas que no puede, la ley les prohíbe de pleno derecho no realizar ningún acto jurídico y menos negocios jurídicos. Por ejemplo, ¿quiénes son incapaces? Los infantes, niños de 0 años a 7 años, claro, son absolutamente incapaces, pues ellos no pueden comprar ni vender una casa, ni montar una empresa, ¿sí? Los impúberes, hombres, niños, los impúberes son niños, hombre de 7 años, menor de 14, mujeres, mujeres mayores de 7, menor de 12, son impúberes. Y los dementes, los loquitos, ¿cierto? Los dementes, los mentecatos, se llaman así, mentecatos, dementes, y sordomudos que no se puedan dar a entender por escrito. Sordomudos que no sepan leer ni escribir. Ellos son absolutamente incapaces y la ley les prohíbe, ojo, genera una nulidad absoluta cualquier acto o negocio jurídico que realicen. Bueno, muy bien. Y existen otros que tienen una mediana capacidad. Hay una mediana capacidad que se llaman incapaces relativos. Incapaces relativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como son relativos, quiere decir que pueden tener una mediana capacidad. Entonces, la ley les permite a ciertas personas que realicen determinados actos jurídicos, dado que ya van a cumplir su mayoría de edad
o a otro tipo de personas que por cualquier tratamiento o enfermedad pues perdieron su capacidad, pero están en un tratamiento y pueden volver a recuperar su capacidad y entonces volver a tener la capacidad como tal y volver a poder realizar sus actos o negocios jurídicos. Por ejemplo, los incapaces relativos, ¿quiénes son? Los púberes, hombre mayor de 14, menor de 18, mujer mayor de 12, menor de 18. Estas personas, lo que nosotros conocemos, el joven adulto, el que ya está próximo a cumplir su mayoría de edad, pues la ley le permite que ellos realicen determinados actos jurídicos, por ejemplo, como casarse, ¿sí? Comprar o vender, reconocer hijos extramatrimoniales, ser socios de alguna sociedad comercial, pero que no sean gestores o colectivos. No pueden ser socios, gestores o colectivos, sino socios comandatarios. ¿Por qué? Porque el socio gestor o colectivo es el que responde en forma solidaria e ilimitada por todo lo que suceda en la empresa. Responde en forma solidaria e ilimitada. ¿Sí? O sea que responde tanto si pasa algo y él se hace responsable de lo capital que aportó a la empresa y de lo que él tenga en su bolsillo en forma aparte. Mejor dicho, le buscan todo su patrimonio por cualquier perjuicio o daño que se ocasione. Ese se llama socio, gestor o colectivo. Debe ser un socio comanditario. Los socios comanditarios son los únicos que responden por el capital que aportó en la empresa. O sea, si una empresa, usted constituyó una empresa con otras personas y puso 100 pesos, a esa empresa como capital suscrito, pero usted tiene en su cuenta de ahorros personal 200 pesos. Entonces pasa algún conflicto en la empresa, hubo una responsabilidad, hubo un daño, ¿sí? Usted se hace responsable de los 100 pesos que puso y por esa plata usted responde y paga. Pero si usted tiene 200 pesos en su bolsillo, son suyos y son intocables. Nadie le puede perseguir la plata porque usted es un socio comanditario, no gestor y colectivo. El gestor y colectivo responde por la plata que aportó en la empresa y por lo que tiene guardado todo bajo el colchón, en el banco en forma personal, lo que le tiene la abuelita guardado, todo eso. Por eso se llama la responsabilidad solidaria e ilimitada. Responde por todo, el socio gestor o colectivo. Entonces, el menor adulto, o sea, el puber, puede ser socio de una sociedad, pero no puede ser el socio gestor o colectivo. Es un socio comanditario y como todavía es un menor de edad, debe estar representado. Pues en este caso debe tener un tutor o un curador o sus padres, que están en calidad de padres, entonces son los que los están representando. Bueno, entonces la ley le permite a ellos, como ya están próximos a cumplir la mayoría de edad, que puedan realizar determinados actos jurídicos. Por ejemplo, un muchacho de 17 años o 16 años creo que ya puede tener licencia para conducir o manejar moto, ustedes ya saben, ¿cierto? Manejar cuenta, tener cuenta de ahorros, tener cuenta en el banco. Bueno, entonces hay una mediana capacidad. La ley le permite que realice determinados actos jurídicos. Bueno, y aquellas personas que tengan un problema de salud, por ejemplo, aquellos que se encuentran en estado de interdicción. Existen dos interdicciones. Interdicción por demencia y interdicción por disipación. La interdicción por demencia es aquella persona que está normal, un empresario, va a su empresa, ejerce su actividad comercial normal y un momento a otro sufrió una caída o le dio una enfermedad y empezó a tener problemas de demencia. A veces se llama eso demencia senil, que pasa mucho, sobre todo las personas que son diabéticas y cuando la diabetes está en último grado máximo, empiezan a tener problemas de demencia, no se acuerdan. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en ese lapsus de demencia le dé por hacer malos negocios de su empresa y la salga regalando o vendiendo por nada, o lo tumben, pues de hacer negocios comerciales, le roben o lo tumben. Bueno,
Entonces, ¿qué hacen sus familiares? Porque eso tiene que ser un familiar, no uno, porque uno está enfermo, ¿cierto? Si usted está demente, ¿usted qué va a hacer? Nada, estar, escóndase, porque si lo ven así lo van a robar, y si ve que tiene plata, pues peor, ¿cierto? Si tiene empresas y maneja negocios, lo van a desfalcar, o lo llaman para el banco y le sacan toda la plata, o le hacen vender la finca por 2 pesos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacen los dolientes de este? Inician un proceso de interdicción, o sea, interdicto por demencia, para que una vez salga la sentencia, a partir de la sentencia, cuando esté en firme, no antes, a partir de la ejecutoria de la sentencia, una vez ejecutoriada y en firme, los actos que él haga, cualquier tipo de acto o contrato que él haga, no tengan validez, se mueren, se retrotraen. Los familiares le hicieron un proceso de interdicción por demencia al papá, que era un ganadero, ¿cierto? Y meses después salió la sentencia. Y después el señor se va para la finca y se va solo para allá y él sufrió un lapsus de demencia. Y entonces para unos campesinos o unos guerrilleros o quién sabe qué, unos pícaros que están en todas partes, lo ven loco y se lo llevan para la plaza, le meten guaro para allá, le llevan una muchacha del pueblo, lo ponen todo contento y le hacen vender la finca. Una finca evaluada en 2.000 o 3.000 millones de pesos, se la hacen vender por 100 millones de pesos. O una donación y se lo llevan para la notaría y le hacen firmar escritura y todo. ¿Qué pasa? Claro que eso pasa. Donde hay plata pasa de todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si aparece después la venta, registrada y todo bien hermosa, y los familiares se dan cuenta, pues, santo remedio cuando si ellos tienen la sentencia de interdicción, es muy sencillo presentar esa sentencia, hacer las respectivas denuncias y demandas, y entonces el juez lo que hace es retrotraer todo, volver todo a su estado natural, o sea, queda nulo ese acto jurídico, genera una nulidad absoluta. Pero ¿qué pasa si el señor todavía no tiene la sentencia de interdicción? Todo lo que él haga, por muy bobo que esté, así hay una prescripción médica del cirujano y el neurólogo y el de todo, el más grande del mundo, si no tienen la sentencia judicial, esos actos valen. Ojo con eso, son válidos, porque el único que declara la nulidad de esos actos es un juez, no un médico. El médico lo que hace es dictaminar la enfermedad, dictaminar, pero no es autoridad. Las verdaderas autoridades en Colombia, terrenalmente hablando, después de Dios de los cielos, están los jueces en la tierra. Esos son de semidioses. Ahí no vale que el neurólogo, que el cirujano, que el médico más experto de Colombia, que tiene tantos grados, dictaminó que mi papá tenía tantos grados de demencia. Pues eso es la prueba que necesita el médico para saber si el señor está enfermo o no, porque el juez no es médico. Es la prueba, pero le sirve de prueba, pero no para que ordene, porque quienes ordenan y condenan son los jueces. Los jueces declaran, los jueces condenan, ¿cierto? Los procesos declarativos o los procesos condenatorios. Declara la nulidad y condena. Yo no he visto que un médico mande a alguien para la cárcel, o lo condene a pagar una multa a otra persona, o anule un testamento, o anule una compraventa. Un médico nunca he visto. Jueces de la República. Lo que hace el médico es dictaminar, es la prueba documental idónea de demostrar que el señor está enfermo para que el juez declare la sentencia, dicte sentencia en estado de interdicción. Esa es la interdicción por demencia. Y existe otro tipo de interdicción, que se llama interdicción por disipación. La interdicción por disipación es cuando una persona se vuelve loca mentalmente hablando, cuando adquiere vicios de droga, vicios por juegos de azar, esas famosas maquinitas que se le dicen el bazuco electrónico, o juega tabur, o juega la ruleta, y se vuelven enfermos. Mire que hay personas que dicen que hay personas que no salen todo un día de un casino, o juegan, todos lo juegan, entonces salen jugando la finca, salen jugando la casa, salen jugando el carro en un naipe, ¿cierto? En un pócar o naipe, un ajedrez, o no sé qué, cualquier cosa de esos juegos de azar. Entonces, ¿qué hacen los hijos, los dolientes? Solicitan un proceso de interdicción, ¿sí? Por disipación, que es muy parecido a lo de demencia, porque el papá se volvió loco taureando.
o vicioso, bueno, drogadicto o alcohólico, entonces inician un proceso de interdicción por disipación. Y a partir de la sentencia, del juez, a partir de ahí, todo lo que él haga, actos jurídicos o negocios jurídicos, ya sabemos qué significa la palabra acto jurídico, es la manifestación de la voluntad de las partes encaminada a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas lícitas. ¿Cierto? El negocio jurídico es el acto jurídico pero ya de los comerciantes que ejercen actividades mercantiles. Bueno, perfecto. Entonces, la interdicción por demencia y la interdicción por disipación son considerados en el derecho y en el derecho comercial como incapaces relativos. Mientras existan esas interdicciones, la ley les prohíbe que realicen cualquier tipo de acto jurídico o negocio jurídico. ¿Y por qué son relativos? Porque ellos se pueden recuperar. En cualquier momento toman la recuperación. Por ejemplo, ¿cómo vuelve a ser capaz un interdicto? Si es por demencia, pues con los tratamientos médicos y psiquiátricos, ¿cierto? Puede recuperar su mentalidad normal. El médico dictamina que ya quedó bien y está en tratamiento, entonces el juez le rehabilita la capacidad con otra sentencia, entonces le permite que haga negocios, ¿cierto? Y lo mismo que el incapaz por disipación, aquel taur grande que no salía de los casinos, por eso jugaba los zapatos, la cama, hasta la señora la jugaba en un sombrero, tirando dados ahí. Entonces resulta y sucede que si se va a un tratamiento, una rehabilitación especial, y es declarada por el juez la rehabilitación a través de las prescripciones médicas propias y idóneas, pues a través de otra sentencia lo vuelve a rehabilitar y lo vuelve a ser capaz con una sentencia para que él pueda realizar actos jurídicos y volver a su actividad normal, comercial, empresarial. Recuerde que estamos estudiando ya el derecho comercial, el derecho de las empresas, de los comerciantes, de los mercantilistas. Entonces ya vimos ya el concepto de capacidad y el concepto de incapacidad, ¿cierto? Incapacidad, que puede ser incapaces absolutos e incapaces relativos. Entonces la ley presume la capacidad, dice que toda persona mayor de 18 años es absolutamente capaz. El concepto de persona lo vemos en el artículo 73 y 74 del Código Civil, que dice que persona es todo individuo de la especie humana, ¿cierto?, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Todo individuo de la especie humana. Bueno, y por ahí el 633 habla de la persona jurídica, o sea, las empresas, los negocios, las empresas, y dice que es un ente ficticio, es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada legalmente. También tiene derechos y tiene obligaciones y de ser representada legalmente. Bueno, entonces mire que si nosotros nos vemos al artículo 73, al artículo 73 o 74 del Código Civil, que nos dice 73, sí, todo individuo de la especie humana, y el 633, que nos habla de la persona jurídica, dice que la persona natural es todo individuo de la especie humana, capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Recuerden que estos derechos y estas obligaciones entonces ya nos llevó a otro campo, Recuerden que estamos estudiando derecho comercial y tenemos que iniciar el porqué y el cómo de las cosas, el principio de las cosas. Es todo individuo de la especie humana, el concepto de persona capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Bueno, entonces nos lleva a la figura de los atributos de la personalidad. En el derecho existe una figura que se llaman atributos de la personalidad. Bueno, toda persona cuando nace adquiere unos derechos. Y esos derechos, claro que sí, no obligaciones todavía. Las obligaciones se adquieren con la mayoría de edad. Toda persona cuando nace adquiere unos derechos. Pero eso define el concepto de persona, tanto natural como jurídica, dice que tiene derechos y contrae obligaciones. Entonces, toda persona cuando nace, llámese
natural o jurídica, en eso están iguales, adquieren unos derechos. Esos derechos se llaman atributos de la personalidad. ¿Sí? Cuando nace. Entonces, ¿cuáles son los atributos de la personalidad? El nombre. Cuando nace, una persona cuando nace tiene derecho a tener su nombre, a tener su domicilio, a tener su patrimonio, una herencia, ¿sí? A tener su nacionalidad, a tener el estado civil. Nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, ¿sí? Estado civil y a tener un patrimonio. Eso se llaman atributos de la personalidad. Son derechos personales o derechos personalísimos. Son intuito personale, propios de la persona. Eso se llama capacidad de goce. Es aquella que nace con la persona. Son unos derechos propios innatos que nacen con la persona y mueren con la persona. Entonces, cuando nosotros nacemos, en el momentico que existe la ruptura del cordón umbilical, cuando nos desprendemos del cordón umbilical de nuestra madre, recién naciditos, ahí adquirimos el título del derecho natural llamados como personas. ¿Sí? Inmediatamente se adquiere por derecho natural la capacidad de goce. En el derecho positivo se llamarán atributos de la personalidad. Entonces todos tenemos, cuando nacemos y estamos vivos, tenemos derecho a un nombre, a un domicilio, a una nacionalidad. Si naciste aquí en este bello territorio, pues nos llamaremos colombianos, es nuestra nacionalidad. A tener un domicilio, a tener un estado civil, pues si nacimos, ¿cuál es nuestro estado civil? Pues no podemos nacer casados. Somos solteritos, un niñito de 1 día, 2 días que esté vivo está solterito y será soltero hasta que se case. Tendrá derecho a tener un patrimonio. Si el papá tiene finca, bienes, de todo, muere el papá, ¿quién hereda eso? El niño si tenga 2 días de nacido. Obviamente que como es un menor de edad, como es un incapaz absoluto, pues entonces ¿quién lo va a representar? Pues el que le sobrevive. Pues si se murió el papá, pues está la mamá y quedó ganada. ¿Cierto? Quedó contenta y listo, y gol del Cúcuta, ¿cierto? Quedó con los carros y las fincas del papá, ven, de la noche a la mañana, ven. Entonces, nombre, nacionalidad, estado civil, patrimonio, todo es 5 elementos, ¿sí? Entonces, eso se llama capacidad de goce. Bueno, ahora, ¿qué es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio es la facultad que tiene toda persona de contraer obligaciones, ¿cierto? Deudas, hipotecas, comprar, vender, permutar, cambiar, ya tener obligaciones. Ya hablamos quiénes tienen la capacidad de contraer obligaciones. Los capaces, los absolutamente capaces y los incapaces relativos pueden contraer obligaciones, ¿cierto que sí? Habíamos repetido ahora. Por eso la importancia de explicar desde atrás el origen de las cosas, porque si yo arranco así de una, ustedes no entienden estos conceptos, no se entienden esos conceptos que son elementales, pero si no los entienden y nunca los han conocido, dejan de ser elementales, se vuelven horribles y difíciles, ¿cierto? Bueno, entonces por eso no creo que esto en 3 clasecitas vamos a salir librados. Tengo que hablarles un poquito así para que ustedes puedan entender unos conceptos más adelante más grandes. Por aquí me está timbrando el reloj. Ya son las 10 de la noche. Bueno, claro que ustedes ven esto es de día y más temprano. Bueno, entonces compañeritos, toda persona... Entonces ya existen 2 capacidades, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que adquiere la persona, son aquellos derechos o atributos de la personalidad o derechos personalísimos que adquiere la persona por el hecho de haber nacido. Porque cuando una persona nace, pero nació muerta, ahí no hay nada, ni siquiera fue persona. El derecho, cuando un ser nace en derecho, nació pero nació muerta, y ni siquiera respiró tan solo un instante ni nada, sino que nació muerto, el derecho le da un nombre muy duro, un concepto, un nombre muy duro, lo llama como objetos, lo trata como una cosa. Pero si el ser nace y respira un instante, así haya respirado una vez, pudo adquirir, recibe el nombre de persona,
y adquiere la capacidad de goce, así se muera a los 2 o 3 minutos, porque entonces heredó y adquirió todos los atributos de la personalidad. Ahí la importancia del derecho, porque si el papá murió primero y después muere el bebé, pero respiró un momentico, el bebé heredó por ese instante se transmitió la herencia, el patrimonio. Entonces ahí quedó hecho, fue la mamá. Entonces ustedes, como aquí no estamos dando la clase directa, ya me imagino las preguntas que vienen. Entonces ¿qué prueba que hace la mamá? Pues se consigue un abogado. Y listo, el abogado ya sabe hacer la figura, ¿cierto? Como nació, respiró, entonces le mandan a hacer un examen al bebé, el abogado ordena, antes de que lo entierren, hacer una necropsia al bebé para que el médico especialista idóneo certifique que el recién nacido respiró. Eso se llama la dosimasia pulmonar. Determinar si ese ser respiró o no para tener el título de persona, conforme al artículo 73 del Código Civil. Entonces, ¿qué hace el abogado? Certifíqueme eso. Entonces, ¿qué va a iniciar el abogado después? 2 tipos de demandas. Uno es un proceso de filiación para... filiación quiere decir que si el hijo fue extramatrimonial, porque si nació en el matrimonio no hay problema, porque ya se presume que el papá es el que aparece como casado en el registro de matrimonio. Pero si no está registrado, si no están casados, que ahora es la moda, hijos naturales, hijos extramatrimoniales, más bien para no de pronto hacerme en otra posición maluca, hijos extramatrimoniales, entonces lo que tiene que hacer la mamá es hacer un proceso de filiación. ¿Qué quiere decir filiación? Matricular al bebé que murió como hijo del papá. Un proceso de filiación, que ya es un proceso, una demanda que se requieren otras pruebas idóneas, y después de que haya sentencia, que el juez reconozca que ese niño si era hijo legítimo, si era hijo de ese señor, lo legítimo es lo que nace en el matrimonio, era hijo de ese señor por unas pruebas aparte, que ya es otra figura, entonces ya inicia otro proceso, otra demanda, que es el de sucesión. Entonces entrar a heredar los bienes del hijo, y si el papá tenía plática y tenía de todo, todos esos bienes pasan al hijo, y como el hijo está muertico, pero que vivió un poquito, entonces lo representa la mamá y se queda la mamá con eso, porque ella es la que representa al menor. ¿Por qué? Porque si el niño muere, entonces la mamá tiene que iniciar una sucesión, la sucesión de su hijo. ¿Y quién hereda a ella? ¿Sí se da cuenta el derecho como es de importante? Pero el derecho se mueve, el derecho tiene una validez inmensa, hermosa, trasciende a lo grande cuando hay billete. Cuando en los ojos de la gente, de los clientes, tiene los ojos ustedes han visto el Pacto Donald, el tío rico. Cuando los ojos tienen símbolos de pesos, el derecho entra a reinar ahí. Eso queda muy bueno ahí, ¿cierto? Donde hay plata hay negocios jurídicos. Bueno, entonces el niño muere, el niño no tiene, ¿cierto? Las herencias, ¿cómo se hacen? Las herencias descienden, ¿cierto? Las sucesiones y las herencias descienden. ¿De quién? De generante a generado. Padre a hijo. El padre muere, hereda al hijo, ¿cierto? Si no hay padre, entonces asciende. ¿Sí? Si no hay hijo, descienden de padre a hijo. Si se muere el hijo, entonces, y el hijo dejó bienes, y en este caso los bienes van a ser los que lo dejó el papá, entonces ascienden. ¿A dónde ascienden? Donde la mamá. Y si no hay mamá, se extienden. ¿Dónde se extienden? De los tíos de este y los hermanos de este. ¿Ya? Las herencias descienden, ascienden o se extienden. Esa es la fórmula sencilla, elementalcita, que empiezan a estudiar los estudiantes cuando están ya terminando el derecho en sus carreras, que se llama una materia muy importante que se llama derecho de la herencia o sucesión. Derecho de la herencia, y eso es todo el mundo concentrado, porque es que ahí es donde está la plata. Nadie falta a clases, es una belleza. La clase empieza a las 10 de la mañana, pero todo el mundo está a las 5 de la mañana haciendo la fila adelante. Eso sí, porque el que se pierde una clase de esas se perdió los negocios en la calle. Eso es una belleza. Bueno, porque hay plata y hay trabajo en derecho. Bueno, cuando la gente muere y no hay nada, pues estamos varados todo el mundo, como ahorita con esta pandemia. Bueno,
Entonces, compañeritos, ya vimos la capacidad como tal, ¿cierto? La capacidad y las incapacidades, y mire cómo se mueve en el derecho comercial. Cómo el derecho comercial permite pues, que todas estas figuras entren a participar ahí. Bien, ahora vamos a dar un concepto de empresa. El artículo 25 de la Constitución Nacional, el artículo 25, no obstante el 333 de la Constitución, ya no le decía, el artículo 25, perdón, del Código de Comercio, nos dice que la empresa es toda actividad económica organizada, para la transformación, para la circulación, para la administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Entonces la empresa es toda actividad económica. La empresa es una actividad económica organizada. Miren pues la figura tan importante. En una empresa que se produce, claro, la materia prima se produce. En una empresa que se transforma, claro, a través de la maquinaria, los trabajadores transforman esa materia prima. A través de la empresa que se circula, hay circulación de esa materia prima, se administra, ¿cierto? Entonces se cumple todo un ciclo hasta que sale la materia prima, sale como una mercancía y ya tiene otro valor, ¿cierto? Ya tiene otro valor. Entonces es una actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Las empresas que prestan servicios son los que están en la actividad terciaria, en el sector terciario, los de bienes y servicios, el comercio, las entidades financieras, los bancos, las aseguradoras. O sea, que no, la empresa como transformadora y la de producción y transformación están en el sector secundario, que son las empresas industriales. La materia prima en bruto, una fábrica de telas, una fábrica de ropa, ¿cierto? Textilera, pues la materia prima son los hilos y las telas. Entonces, ¿qué hacen ahí ellos con eso? Hay una producción, ¿cierto? Después, ¿qué hacen con esas telas? Las transforman en blue jeans, camisas. Después hay una circulación, la sacan para la calle, ¿cierto? La circulan, la mandan para los almacenes y hay una administración de esto. Esa es la actividad de la empresa y es organizada. Ven, ese es el concepto de empresa. Ven, cuando nosotros nos vamos a los primeros artículos, del Código de Comercio, ya habíamos dado pues los conceptos de qué es el derecho comercial, cómo se define el derecho comercial. Bueno, en el derecho comercial, recuerden ustedes, el derecho comercial es la única materia que está fundamentada en la costumbre, es la única materia en el área del derecho, tanto de derecho positivo, tanto en el derecho público o el derecho privado, en el derecho comercial. Es la única parte en la que en el comercial, ojo lo que estoy diciendo en Arial 50, donde la costumbre tiene una validez jurídica y la costumbre se equipara como si fuera una ley. Recuerde que en el derecho comercial los actos jurídicos o negocios jurídicos, muchos se fundamentan en la costumbre, que no están en la ley. La costumbre es aquello que no está escrito en la ley, pero se usa, ¿cierto? Es algo que está cotidiano. Por ejemplo, en la costumbre, y solamente aplica en el derecho comercial y en la figura en los actos mercantiles, y no más. Usted va a un almacén, va a comprar un ejemplo sencillo. Usted va a un almacén, va a comprar un blue jean o va a comprar un par de zapatos. ¿Cuánto vale este blue jean? Vale 100.000 pesos. ¿En cuánto me lo deja? ¿Cuánto es lo menos? Le doy 80.000 pesos por él. Eso está escrito en la ley, esa rebaja. Dígame qué artículo, en qué código se encuentra que yo cuando voy a comprar algo tengo derecho a pedir el descuento. El descuento está en cualquier norma, de derecho público o privado, en el derecho natural o qué. ¿Dónde está el descuento? Lo que nosotros llamamos aquí en Medellín, en nuestra costumbre antioqueña, el regateo, regatear. Eso es una costumbre.
pero la costumbre es aceptada, ¿cierto? Es lícita porque estamos negociando un pantalón, usted tiene derecho a pedir una rebaja, pero no es legal, no está en la ley. Entonces, mire, ¿y a dónde viene? Eso viene de la actividad industrial. Usted no puede decirle al patrón, confeccióname estas 50 piezas de camisa. Entonces, yo no le puedo decir al patrón si soy el operario, cuánto me paga? O en cuánto me las va a dejar, o cuánto me va a pagar. Eso no, ¿cierto? Eso no aplica en el sector secundario ni primario. Secundario ni primario, perdón. ¿Cierto? Eso aplica es en el comercio, en la actividad comercial, y la actividad comercial es la actividad mercantil. Por ejemplo, otro ejemplo, usted tiene un almacén y es inquilino y lleva para ahí 4, 5 años, 10 años. Usted cuando lo montó no le colocó un nombre, almacén JJ, ¿cierto? JJ, una ferretería, JJ. Pasan 2 años, pasan 3 años, usted todos los días fue creciendo, vendía buen producto, atendía bien la clientela, fue haciéndose a una clientela, lleva 10 años, ¿cierto? Le da por vender eso, usted le dice al propietario del local, me voy a vender, o el propietario del local le pidió el local, ¿cierto? O usted quiere que alguien le compre eso porque usted está cansado y se quiere ir, entonces usted le dice, esa ferretería, lo que hay adentro vale 50 millones, el mercancía, el inventario, el stock. Esto termina con K, quiere decir, es la mercancía acumulada que hay, capital acumulado, la mercancía. Vale 50 millones, le cae a puerta cerrada, pero por el tiempo que yo llevo, yo ya tengo una fama, yo ya tengo un buen nombre. Eso se llama en el derecho comercial como goodwill, el buen nombre. Goodwill, en inglés, el buen nombre. ¿Cierto? El goodwill, que aquí en nuestra costumbre antioqueña le dicen la prima, la famosa prima, o goodwill, o prima. Los almacenes en el hueco valen no por lo que tengan adentro, sino porque están en el hueco. Un alquiler vale miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que como todo el medio Antioquia se va a mercar al hueco, se va a comprar al hueco, se volvió famoso. Entonces usted va a comprar o va a alquilar un local en el hueco y le vale una millonada. ¿Por qué? Porque lo que vale allá es la prima. Pregunto, ¿eso está escrito en la ley? ¿En qué código está eso? En ningún código, ni civil, ni comercial, ni nada. ¿Está dónde? En la costumbre. La costumbre. Entonces, en el derecho comercial, la costumbre tiene tremenda validez. Se equipara como si fuera una ley, pero para que se le dé un valor, tenga un verdadero valor, debe cumplir unos requisitos. La ley, la costumbre son usos y repeticiones que se dan en un lugar y tiempo determinado. Son usos y repeticiones que se dan en un lugar y tiempo determinado. La ley debe ser pública, 1, uniforme, 2, reiterada, 3, debe ser pública, y 4, lícita, debe ser pública, uniforme, reiterada y lícita, debe cumplir esos 4 requisitos, son usos y repeticiones que se dan en un lugar y tiempo determinado. La costumbre debe ser pública, conocida por todos, uniforme, o sea, igual, reiterada, que se repita en el tiempo, ilícita, sobre cosas ilícitas, porque un jíbaro que se pare en una esquina 20 años a vender marihuana y a vender droga, pues eso no es, y ese punto ahí va a valer mucha plata porque él se paró ahí y montó una placita. Eso no va, después llega otro jíbaro y le dice que le dé 50 millones porque él ya tiene una clientela ahí. Eso no vale en el derecho comercial porque es ilícito, es una actividad ilícita. Debe ser pública, uniforme, reiterada, ilícita, legal, que sea legal de ley, obviamente. Bueno, entonces lícita, que no esté contraria a la ley, al derecho y a las buenas costumbres, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar las clases de costumbres. Hay costumbre local, ¿sí?, propia de la provincia, hay costumbre general, hay costumbre nacional y la costumbre internacional. Casi todas, pero la definición es casi la misma. ¿Cómo se prueba la costumbre? Pues a nosotros nos remite el Código de Comercio. Cuando hay vacíos y lagunas, se remiten al Código
de procedimiento civil, que hoy se llama Código General del Proceso. Primero se llamaba Código de Procedimiento Civil, el CPC, Código de Procedimiento Civil. Ahora se llama Código C General G del Proceso. Cambiaron unas cositas. Bueno, pero lo de la costumbre sigue igual ahí. Cambió el artículo, pero el concepto es el mismo. La costumbre local es aquella pues, que impera en determinada región, por ejemplo aquí en Medellín hay una costumbre local, lo del descuento, el regateo, ¿en cuánto me lo deja? ¿Cierto? Es una costumbre local. ¿Cómo se prueba la costumbre local? Según el Código General del Proceso, dice que la costumbre local, ¿cómo un juez puede determinar que en un negocio están negociando una prima y que esa prima vale porque es en Medellín, porque es en el Hueco? Entonces están vendiendo un local de que legalmente el avalúo es de 100 millones de pesos, pero por la prima, el goodwill, el buen nombre, se dobló a 200 millones de pesos. Entonces el comprador dice, no, es que yo no le voy a dar 200 millones, yo no le voy a dar 200 millones, no le voy a dar 100 millones más, le voy a dar 30 millones y se van a una demanda. Entonces, ¿qué hace el juez? Como el juez no es comerciante, tiene que solicitar como prueba el aporte de 5 comerciantes idóneos de ese sector, que estén inscritos en la Cámara de Comercio, que sean comerciantes como regulares. El regular es el que está inscrito en la Cámara de Comercio con su registro mercantil, y el regular, y que tenga una escritura pública, la escritura pública de constitución de la sociedad registrada en la Cámara de Comercio, escritura pública y registro, es la sociedad comercial o comerciante regular. El irregular es que solamente tiene una escritura pública, o puede ser pública o privada, un documento privado pero no la registró. Y el de hecho es el que no tiene nada, el que de la noche a la mañana montó un negocio sin nada, ¿cierto? Entonces, la costumbre local, ¿cómo se prueba? Con el testimonio de 5 comerciantes idóneos que inscritos en la Cámara de Comercio deben de presentar el certificado de existencia y representación de ellos como empresarios, comerciantes, y que certifiquen que en ese local, en ese lugar, la prima puede ser de 100 millones de pesos. Eso está evaluado en 100 millones de pesos, porque eso lo evalúa, es un comerciante que están metidos allá, los dolientes. En su defecto, si no existen esos testigos, entonces nos vamos a mirar sentencias de jueces, sentencias que sean de cosas parecidas, análogas, ¿cierto? De una compraventa de una prima en ese sector, hayan sentencias análogas de cómo se manejó la sentencia y cómo se manejó el proceso, y más o menos cómo fue el avalúo de esa prima o de ese goodwill. Se requiere de eso. Bueno, así se maneja la costumbre local. Y también la costumbre nacional es la misma también. La nacional porque es muy parecido una costumbre local a una nacional. Entonces se requiere que el testimonio de 5 comerciantes idóneos inscritos en la Cámara de Comercio donde está el conflicto, que certifiquen esa costumbre, que sea pública, que sea uniforme, que sea reiterada y que sea lícito, que esa costumbre se aplica allí. Si fuera una costumbre internacional, ¿cómo se certifica frente a un conflicto? Que el cónsul colombiano, estamos hablando de derecho colombiano, entonces el conflicto ¿dónde nace? En Colombia, ¿cierto? No me van a decir que es que el conflicto nació en Pakistán y entonces, ¿cierto? O que el conflicto es de Argentina, no sé por qué entonces todos nos enredamos. Yo estudié derecho colombiano, ¿cierto? Tienen que ser los problemas aquí, los conflictos aquí, que eso es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Si el asunto es en el extranjero, pero son colombianos, el problema, las partes son colombianas, pero hay un problema en el extranjero. ¿Cómo se certifica esa costumbre? Por el cónsul colombiano que esté allí en ese país, cónsul colombiano, que certifique, y también debe sacar constancia de la Cámara de Comercio que esa costumbre, porque la Cámara de Comercio también certifica que esa costumbre vale allí. En su defecto, si no hay Cámara de Comercio, un documento
de una entidad idónea que traga las veces de Cámara de Comercio, ¿cierto? Y el cónsul o embajador colombiano que esté allí para que certifique eso. En su efecto, si no hay cónsul colombiano, entonces el cónsul de esa nación es vecina o hermana, como sea, que lo certifique, alguien que haga las veces de cónsul allá, y que debe anexar también constancia de la Cámara de Comercio de esa región, que la Cámara de Comercio de esa región, de ese país más bien, de ese país, que diga que ese conflicto si nace de una costumbre que es propia de esa región, o de ese país más bien, ¿cierto? Y en su defecto, el testimonio de dos abogados idóneos con reputación y reconocimiento, alto reconocimiento como abogados especializados en el derecho mercantil. Así se puede probar aquí en Colombia ante cualquier juez de la República cómo se prueba la costumbre. ¿Cierto? Hay costumbre entonces local, hay costumbre nacional y hay costumbre internacional o costumbre extranjera. Entonces siempre se probará con el testimonio de 5 comerciantes idóneos, especializados en el comercio, comerciantes idóneos inscritos en la Cámara de Comercio con certificación de la Cámara de Comercio. De no existir esos comerciantes, entonces sentencias de jueces de casos análogos. ¿Qué quiere decir análogos? Parecidos, similares, para el juez determinar si ese conflicto que se está manejando, un conflicto relacionado con costumbre, si esa costumbre es lícita, si esa costumbre es pública, si esa costumbre es uniforme, si esa costumbre es reiterada. Lícita, pública, uniforme y reiterada, ¿cierto? Pública, conocida por todos, no que estos conocen, estos no, o este poquito no. Uniforme, sea sobre el mismo concepto, ¿cierto? El descuento aplica para todos, ¿cierto? O la prima aplica para todos. Reiterada, que quiere decir que sea repetitivo, no que eso se usaba por allá. No, yo sí escuchaba cuando estaba chiquito que esos descuentos se daban y ya no se volvieron a dar, entonces ya dejó de ser reiterada. Reiterada es que se repite en el tiempo. Públicas, lícitas, uniformes y reiteradas, ahí está, se repiten en el tiempo. Y lícitas viene de ley, ¿cierto? Bueno, entonces, de los comerciantes, ¿qué dicen que son los comerciantes? Son sujetos del derecho comercial, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas naturales? Nosotros, los individuos normales. O las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Pues las empresas, los comerciantes. Son sujetos de derecho comercial, las personas naturales y jurídicas que tienen la calidad de empresario mercantil, También quienes sustenten, tienen esta calidad las personas que de manera ocasional, accidental, transitoria, hagan operaciones de naturaleza mercantil. Es que mire, el código dice que son comerciantes todas las personas naturales o jurídicas que realicen la actividad mercantil, ¿cierto? Que tengan la actividad mercantil como una actividad profesional y de cual generan su sustento y sus ganancias. Pero también dicen que personas que en forma transitoria no es habitual o en forma accidental también realicen operaciones de vez en cuando mercantiles, también serán comerciantes. Pero también adiciona que aquellas personas naturales que no siendo comerciantes realicen una operación comercial, por ejemplo, cualquiera de nosotros irnos a comprar un carro en un almacén, ¿cierto? Una vitrina de automóviles o una motocicleta, pues que ellos, los del almacén, son comerciantes. ¿Nosotros somos comerciantes? No. Pero si vamos a comprar, vamos a realizar un acto comercial, en ese momento la persona natural estará sujeta a las normas del derecho comercial. Estará supeditada frente a cualquier conflicto, estará supeditada a las normas del derecho comercial. Si pasa algún problema de compraventa de una motocicleta, de un carro, no sé qué, televisor, si pasa alguna cosa me tengo que ir a las normas del derecho comercial a ver cómo
manejo mis intereses jurídicamente hablando. Estará sujeta, supeditada a las normas del derecho comercial. Bueno, el artículo 13 nos dice, el artículo 13 es muy claro y nos dice las calidades para ejercer el comercio. Las calidades para ejercer el comercio. Entonces habla de una presunción. ¿Quiénes se presumen como comerciantes? ¿Quiénes se presumen como comerciantes? Y entonces la ley da tres figuras, da tres presunciones de derecho. Las presunciones de derecho es que admite prueba en contrario, ¿cierto? Admite prueba en contrario. Bueno, ¿quiénes se presumen como comerciantes? Pues la primera son las personas que están inscritas en la Cámara de Comercio. No se pierde, pues. Todos los que están inscritos en la Cámara de Comercio se presumen como comerciantes. ¿Por qué? Porque tienen su registro mercantil. Otra, las personas que tengan un establecimiento abierto al público. Dos, las personas que tengan un establecimiento abierto al público. Y tres, las personas que se anuncian al público por cualquier medio de circulación o publicación, que se anuncian al público como comerciantes, o sea, los que hacen las propagandas en la prensa, en la radio, en la televisión. Personas que se anuncian al público como comerciantes por cualquier medio. Bueno, por cualquier medio. Bueno, ya habíamos dicho la capacidad para ejercer el comercio. Todas las personas que son mayores de edad se presumen capaces. Esa es una presunción que admite prueba en contrario, porque hay incapaces, hay personas mayores incapaces, ya habíamos hablado de eso. Bueno, vamos a hablar de la matrícula mercantil. ¿Cuál es la característica principal de la matrícula mercantil? ¿Para qué sirve la matrícula mercantil? ¿Cuáles son sus efectos de la matrícula mercantil? Eso los encontramos en el artículo 26 del Código de Comercio. ¿Sí? ¿Para qué sirve la matrícula mercantil? Bueno, pues es muy importante porque la matrícula mercantil, usted tiene, cuando vamos a conformar una empresa, pues hacemos primero un documento que son los estatutos. O sea, la constitución de la empresa, que se hace por escritura pública, casi siempre será por escritura pública o por documento privado. Prefiero la escritura pública, le da más seriedad. Le da más publicidad, le da más oponibilidad, más efectos jurídicos. La escritura pública. Las SAS, las sociedades anónimas simplificadas y las empresas unipersonales, la ley no obliga que se constituyan por escritura pública. La ley dice que se pueden constituir por un documento privado, pero ese documento privado se debe registrar en la Cámara de Comercio o para los efectos de la legalidad, oponibilidad, para los efectos de la publicidad. Todos tienen unas características, la legalidad de las cosas, la publicidad de esta, para los efectos de evitar los actos de competencia desleal. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted monta una empresa con un nombre y ese nombre se vuelve famoso, otro por ahí no le dé por montar una empresa con el mismo nombre suyo. Ya hay unos respetos ya, y no se puede hacer eso llama los efectos de la publicidad. Entonces, esa es la importancia de la matrícula mercantil o la inscripción de la matrícula en la Cámara de Comercio. El artículo 26, ¿qué dice? Dice, el registro mercantil tiene por objeto la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio. Perfecto. No confundir establecimiento de comercio con local comercial. Ojo, no confundir establecimiento de comercio con local comercial. El establecimiento de comercio está conformado por todos los bienes muebles e inmuebles que tiene el local comercial, que tiene el comerciante. Bienes muebles e inmuebles y enseres que tiene, ¿cierto? Lo que conforma el local comercial, lo que está compuesto el local comercial. El local comercial es el coco vacío y el establecimiento de comercio es lo que hay dentro de ese coco. ¿Listo? Bueno, entonces el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y lo de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros, documentos, los actos que se hagan, las constituciones de la sociedad, los actos de los socios, ¿sí? Y actos y actas, más bien, actos y actas. Los actos de nombramiento del administrador, las actas de nombramiento del secretario, el tesorero, actos y actas, ¿sí? Libros, documentos, todo aquello
respecto a los cuales se exige esta formalidad. El registro mercantil debe ser público, es un documento público que lo puede conocer cualquier persona. Cualquier persona podrá examinar los libros, los actos, las actas, ¿sí? Si fuera el caso. Sigue siendo un documento público. Bueno, a ver, los actos, a ver, ya me estoy enredando acá. El registro mercantil entonces que lleva la matrícula de los comerciantes, también la de los establecimientos públicos y se registran también los libros, actos, documentos que tenga el comerciante allí como tal. Resulta y sucede, muchachos, que no sé si lo dejamos para la próxima clase, que hay un decreto ley, el decreto ley 0019, que dice que ya los documentos, el decreto 0019 del 2012, dice que los documentos, las actas, los libros ya no se registrarán, sino que simplemente se podrán llevar en archivos electrónicos. O sea que deja sin efecto el numeral 7, deja sin efecto el numeral 7 del artículo 28, que dice que personas y actos sujetos a registro. Personas y actos sujetos a registro. Bueno, decreto ley, para que tengan en cuenta, 19 del 2012 en el artículo 175 del decreto ley, que está modificando el artículo 28, está modificando el artículo 28 del Código de Comercio, donde se enumeran que las personas, los actos, los documentos, los libros contables se deben de registrar en la Cámara de Comercio. Entonces ya ese decreto ley deja sin efecto el artículo 28 que dice que ya no hay necesidad de registrar estos documentos y estos libros, sino que más bien se podrán llevar en archivos electrónicos. Bueno, el registro mercantil lo vemos en el artículo 26 del Código de Comercio, y dice que el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos, respecto de los cuales la ley exigirá esa formalidad. El registro mercantil es un documento público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos si lo considera pertinente. Puede tomar anotaciones de este. Bueno, el registro mercantil, ¿dónde se lleva entonces? En la Cámara de Comercio. Y también con copia para la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, en la Cámara de Comercio, ¿de dónde? Es donde se constituyó la empresa, donde se creó la empresa como tal. Y cuántas sucursales monte, cuántas sucursales tenga, pues si son en otros municipios, en otras regiones, debe compulsar copia de ese registro, compulsar copia para las cámaras de comercio de la jurisdicción donde vaya a montar sucursales. Por ejemplo, si una empresa nace aquí en Medellín, pues usted la inscribe. ¿Qué inscribe? ¿Qué inscribe? Los estatutos, o sea, la escritura pública de la empresa, o la escritura privada, el documento privado o escritura pública, la inscribe en la Cámara de Comercio de Medellín, lo primero que debe hacer. Pero si después te da por montar una sucursal en Río Negro de tu empresa o en Guarne, entonces vas a buscar la Cámara de Comercio que cubra esa jurisdicción, ese sector, y sacas una copia de la Cámara de Comercio donde está matriculada tu empresa y vas y la registras allá, también con copia, cuántas sucursales tenga, cuántas copias debe compulsar en las cámaras de comercio donde esté ubicada tus sucursales como tal. Entonces, por favor, les recomiendo que lean el artículo 28 del Código de Comercio, que dice personas y actos sujetos a registro, pero no tener en cuenta el artículo 28 que dice los libros de contabilidad
los de registro de accionistas, las actas de asambleas y juntas de socios, así como las juntas directivas de sociedades mercantiles, estarán sujetas a registro. Ya no, tengan en cuenta eso, muchachos, por favor. Aquí voy a ver quiénes son los pilosos de ustedes. Ya no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el decreto ley 0019 del 2012 dice que ya no hay necesidad, que ya no es obligación de publicar estos libros, estos documentos, estas actas, sino que más bien se deben de llevar en archivos electrónicos. Allá en la empresa, en tu empresa, deben de haber unos archivos electrónicos donde se asentarán estos documentos que se hagan. Bueno, compañeritos, pues son las 10:30. Dejemos esto así para que no se nos alargue mucho la clase. Para la otra semana o a fin de esta semana hago otro videito para que no se nos haga muy pesado. Continuamos la segunda parte de de derecho comercial, y la última la vamos a dedicar al capítulo de sociedades, donde vamos a trabajar las sociedades más importantes, los tipos de sociedades. O sea, ¿cuáles son? La sociedad colectiva, las sociedades en comanditas, o sea, comandita simple y comandita por acciones, las sociedades por acción, la sociedad por acciones, que es la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la empresa unipersonal, y la sociedad mixta. Vamos a hablar sobre ellas, la importancia de ellas, cómo se constituyen, cómo se conforman, cómo se llaman sus aportes, cómo se llaman sus socios, cuáles son sus derechos y obligaciones dentro de esa sociedad, el número de socios que se debe conformar y los elementos más importantes de esta. Y con esto pues damos terminación al capítulo de derecho comercial, porque es como lo más importante, muchachos, ya que no hay tiempo. Va a haber un documento, yo se los voy a mandar en el transcurso de esta semana, un documento sobre los títulos valores, qué son los títulos valores, cuál es la función de cada uno de ellos, el tiempo. Todos los títulos valores tienen una vigencia, eso se llama el término de prescripción. Por lo general los títulos valores tienen una duración de 3 años de vida. Pasados los 3 años muere esa obligación, o sea, deja de ser una obligación natural o civil, perdón, para convertirse en natural, y prescriben. O sea, ya no tienen, si usted tenía una letra y no la cobró y la firma hoy, usted como el acreedor, y el deudor se la firma, tiene 3 años para que se la pague. Pasado 3 años y un día, ya el deudor se ganó esa plata, ya no se la paga, jurídicamente hablando. O sea, la prescripción del título valor, excepto la del cheque, que es de 6 meses, ¿cierto? Cheque. Los otros, los que son letras, pagarés, todos esos tienen una prescripción de 3 años. Entonces vamos a estudiar todo eso para que ustedes aprendan a manejar eso en sus empresas. Es como lo más importante: las facturas cambiarias de compraventa, los bonos de prenda, los pagarés, las letras, los EDTs. Vamos a trabajar esos elementos. Les voy a mandar un documento para no saturarlos acá, y entonces ya con eso quedamos en paz. Bueno, estén pendientes del documento. Este fin de semana termino de revisar su tercer taller y les estoy dando una información sobre esto. Les agradezco mucho. Por favor, necesito que me confirmen si recibieron este video. Simplemente un vistico. Listo, estoy recibiendo el video y estamos en contacto. Para la fin de esta semana estoy grabando otro video, la segunda parte de esto, para que no se haga como tan demorado. Bueno, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Para los que son judeocristianos, o sea, aquellos que creen en Dios Todopoderoso, pues independiente de la religión, pues hombre, no nos queda otro remedio que volver a las cosas de Dios, volver a la vida espiritual, porque este mundo está perdido, Satanás nos tiene dominado este planeta, los espíritus del mal tienen dominado este planeta, nos tienen a nosotros humillados, los seres humanos. No nos queda otro remedio que someternos a la voluntad de Dios Todopoderoso, volver a sus mandamientos, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé paciencia, misericordia y nos mantenga aliviados a nosotros y a nuestras familias, y volver a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los que están por allá en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Los invito a leer todo el capítulo 20 del Éxodo. No es mentiras.
estamos mal, necesitamos una fuerza sublime, una fuerza poderosa, sobrenatural, para que trate de que este planeta vuelva por lo menos a su normalidad y ser más reverentes nosotros con nuestros semejantes y con Dios Todopoderoso. Bueno, disculpen para los que no les estorba este ofrecimiento, que lo hago con mucho cariño. Discúlpenme para quienes no estén de acuerdo con esto. Entonces estamos en la libertad de opinión y conceptos. Bueno, sigamos adelante. Me pido permiso para apagar este aparatico y estamos en contacto. Mucha suerte, feliz noche, gracias.